Cuando lo escuché decirle a mi hijo que estaba enamorado de una mujer mayor, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No por miedo ni por vergüenza, sino porque supe, con un escalofrío corriéndome por la espalda, que estaba hablando de mí. Su voz sonaba emocionada, casi temblorosa, como la de un adolescente confesando su primer amor, pero cada palabra era una estaca que se me clavaba en el pecho. Mi hijo, sentado en el sofá, reía y bromeaba, sin sospechar que el objeto de aquella devoción prohibida era su propia madre. Yo fingía estar ocupada en la cocina, removiendo una salsa que ni siquiera recordaba cómo había comenzado a preparar. Mis manos temblaban y me corté el dedo sin darme cuenta. La sangre resbaló por el cuchillo, pero no sentí dolor. Solo podía escuchar cómo él la describía: es fuerte, elegante, no se da cuenta de lo hermosa que es. Me tragué el nudo que se me formaba en la garganta. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? 3 meses atrás, jamás me habría imaginado atrapada en una telaraña así. Pero los silencios, las miradas largas, las risas contenidas, habían ido hilando algo que escapaba a la lógica. Y ahora él se lo decía todo, a su mejor amigo. A su hijo. A mi hijo. Una historia como esta no se puede inventar. Por eso, déjenme contarles cómo empezó todo. Antes de que me juzguen, antes de que decidan quién es la víctima y quién el culpable, les pido que me escuchen. Solo entonces sabrán por qué hice lo que hice. Pero antes, díganme desde qué ciudad están viendo este vídeo, y si alguna vez han sentido que su corazón se encendía por alguien que no debían amar. ¿Han sentido esa atracción que desafía toda lógica? El primer día que lo vi de nuevo fue como un salto en el tiempo. No era la primera vez que lo tenía delante, por supuesto. Había venido muchas veces a nuestra casa, desde que eran adolescentes. Pero hacía años que no lo veía. Y ahora, parado en el umbral de la puerta, con esa sonrisa relajada y los hombros más anchos, ya no era el mismo chico delgado que se pasaba los veranos jugando videojuegos con mi hijo. Algo en él había cambiado, algo que no supe identificar al principio, pero que me inquietó de inmediato. Mi hijo lo saludó con un abrazo efusivo. Yo los observaba desde la cocina, secándome las manos en el delantal, y al acercarme él me miró con una expresión que me dejó inmóvil por un segundo. No era una mirada desubicada ni irrespetuosa. Era una mirada que reconocía. Una que yo también había lanzado alguna vez, hace mucho, cuando aún me sentía deseada. Me saludó con educación, pero con algo más. No supe cómo describirlo entonces, pero era como si me viera de verdad, como si en vez de mirar a la mamá de su amigo viera a una mujer completa, real, con historia, con cuerpo, con silencios. Ese día comimos los 3 juntos. El ambiente era ligero, lleno de bromas entre ellos, de recuerdos compartidos, de anécdotas de universidad. Yo reía así, por dentro me sentía desplazada, como si estuviera fuera de foco, como una figura difusa al fondo de una foto. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché cómo hablaban en la sala. Él decía cosas sobre la carrera, sobre un trabajo que buscaba, y luego mencionó algo que me hizo detenerme. A veces siento que las chicas de nuestra edad no me entienden, decía. Quiero algo distinto. Algo más maduro. Más real. Mi hijo se rió y dijo algo que no alcancé a oír, porque el agua corría con fuerza del grifo, pero el tono del otro no era de broma. Me acosté esa noche sintiéndome extrañamente inquieta. Había algo en el aire que no podía nombrar. Algo que me revolvía el estómago. Me pregunté si estaba imaginando cosas, si tal vez mi soledad estaba jugando conmigo, si no era más que el eco de tantos años de vivir sin caricias, sin palabras suaves. Pero la forma en que él me había mirado, eso no me lo había inventado. A la mañana siguiente lo encontré en la cocina, preparando café. Mi hijo aún dormía. Me sorprendió verlo tan temprano, tan cómodo, como si esa casa también fuera suya. Me saludó con una sonrisa, y sin dejar de mirarme, dijo: pensé que le gustaría despertar con aroma a café recién hecho. Era una frase inocente tal vez. Pero la manera en que la dijo no lo era. Me ruboricé sin querer. Y eso fue lo que más me asustó. Pasaron los días y cada pequeño gesto se volvía una sutil provocación.
Una pausa demasiado larga al hablarme. Un roce accidental al pasar cerca en el pasillo. Una mirada que se detenía en mis labios un segundo más de lo normal. Yo no hacía nada. O eso quería creer. Pero también me arreglaba más de lo habitual. Cambié la bata vieja por una nueva, me puse perfume incluso cuando no salíamos. Y empecé a esperar los momentos en los que coincidíamos a solas. Mi hijo, como siempre, estaba ajeno a todo. Confiaba en mí, y yo lo sabía. Esa era la parte más cruel. Porque cuanto más crecía esa tensión con su amigo, más me dolía la traición silenciosa que se gestaba entre nosotros. No era una traición explícita aún, pero en mi interior ya sabía que estaba cruzando líneas. Una tarde salí al jardín a colgar ropa. Él estaba allí leyendo bajo el sol. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no. Pero él se acercó igual. Me sostuvo la canasta con ropa mientras yo colgaba una sábana. En un momento levanté la vista y nuestras miradas se encontraron entre las telas que danzaban con el viento. Fue como una escena fuera del tiempo. Él sonrió. Yo no. Esa noche soñé con él. No fue un sueño sexual. Fue peor. Soñé que caminábamos juntos por un mercado, que él me tomaba de la mano y me contaba cosas de su infancia. Que yo reía. Que me sentía feliz. Me desperté con lágrimas en los ojos, odiándome un poco por eso. Durante el desayuno, lo evité. No quería mirarlo, no quería que notara que algo había cambiado. Pero lo notó. Claro que lo notó. Y no dijo nada, pero su mirada se volvió más suave, más firme a la vez. Como si entendiera que yo también había cruzado esa línea invisible. El primer capítulo de esta historia no tiene explosiones ni besos apasionados. Pero sí tiene algo más peligroso, el despertar de algo que llevaba años dormido. Algo que no sabía que aún vivía dentro de mí. Y que una vez despertado, ya no podría volver a callar. No recuerdo exactamente qué estaba cocinando aquella tarde. Creo que eran verduras al horno, algo simple, algo que no demandara demasiada atención, porque mis pensamientos estaban en otra parte. Escuchaba la voz de mi hijo desde la sala, mezclada con otra que ya no me sonaba como la de un muchacho. Tenía un tono más grave, más seguro. Era como si en esos pocos años que no lo había visto, hubiera encontrado una forma distinta de habitar el mundo. Me acerqué al comedor con el paño aún en las manos, disimulando que buscaba algo. Ellos reían, compartían un vídeo en el teléfono, y por un momento me sentí intrusa. Pero entonces él levantó la vista y me miró. Fue solo un segundo, tal vez menos, pero hubo algo en esa mirada que me desconcertó. No era simple cortesía, ni la típica simpatía de alguien educado. Había algo más. Algo que no quise nombrar, pero que tampoco pude ignorar. Más tarde, ya de noche, mi hijo salió a hacer unas compras. Dijo que no tardaría, pero al parecer encontró a un amigo por el camino y se entretuvo. Yo estaba en la cocina, limpiando una tabla de madera, cuando lo escuché entrar. No mi hijo, sino él. Venía a buscar un libro, dijo. Uno que mi hijo le había prestado y que quería releer antes de dormir. Me lo dijo desde la entrada, con esa voz tranquila y segura. Asentí sin mirarlo del todo, y me hice a un lado para dejarlo pasar. Estaba por irme al pasillo cuando noté que se detenía a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente como para que su presencia me envolviera. Me habló entonces no de libros, sino de otra cosa. Dijo que le gustaba cómo olía mi casa. Que le recordaba a otras épocas, a un tipo de calidez que ya no encontraba. Lo miré sorprendida. Y entonces agregó, y usted, se ve distinta hoy. No supe qué responder. Me limité a sonreír, o al menos a intentarlo, y fui a dejar el paño al fregadero. Cuando me giré él estaba allí. Más cerca ahora. El libro en la mano, pero la mirada fija en mí. Fue un instante sin palabras, pero lleno de algo que no sabría explicar. Algo que me hizo olvidar que yo era su madre por extensión.
Algo que me sacó de la mujer de siempre, de la que cocinaba y ordenaba y estaba al fondo de las fotos. Me sentí otra. O quizás me sentí yo misma después de mucho tiempo. Él se acercó un poco más despacio como si estuviera esperando que yo dijera algo, que le diera una señal. No lo hice. No porque no supiera que quería, sino porque temía escuchar mi propia voz quebrarse. Y entonces sucedió, we kissed. No fue largo ni torpe. No fue un error de impulso. Fue deliberado, silencioso y tan real que aún ahora, mientras escribo esto en mi mente, siento la presión exacta de sus labios y el vértigo inmediato que me recorrió desde el estómago. Cuando nos separamos, yo no dije nada. Me giré, tomé aire y salí de la cocina como si huyera de un incendio. Subí las escaleras con el corazón golpeándome el pecho. No entendía qué acababa de pasar. O si lo entendía, y eso era lo más grave. Me encerré en mi cuarto y me senté en la cama, mirando el suelo, intentando que mi mente se aquietara. Pero era inútil. Todo mi cuerpo seguía latiendo con fuerza. No había sido un accidente. No podía mentirme. No había nada fortuito en lo que acabábamos de hacer. Esa noche no dormí. Me di vueltas entre las sábanas, repasando cada gesto, cada palabra de los últimos días. ¿Cómo habíamos llegado hasta ese punto? ¿Qué estaba buscando yo en esa atención, en esa cercanía? Pensaba en mi hijo, en la inocencia con la que nos había dejado solos, en la confianza que me tenía. Me sentía una impostora. Una mujer que ya no podía reconocerse en el espejo. Pero también sentía algo distinto. Como si una parte de mí que llevaba años dormida se hubiera desperezado. Por la mañana, cuando bajé, él ya no estaba en la casa. O al menos no en los espacios comunes. Encontré un papel sobre la mesa de la cocina, gracias por el libro. Me ayudó a dormir mejor. Nada más. Una frase neutra, inofensiva, escrita con una caligrafía clara. Lo leí varias veces, buscando alguna doble intención, algo oculto. No encontré nada. Y sin embargo sentí que cada letra pesaba. Durante el desayuno mi hijo hablaba con normalidad. Yo lo escuchaba a medias, asintiendo de vez en cuando. Sentía que todo mi cuerpo estaba en alerta. Cada sonido, cada movimiento de la casa se me clavaba en los sentidos como si esperara que en cualquier momento algo se derrumbara. Pero no pasó nada. Todo siguió como siempre. Y esa fue la verdadera tortura. El día avanzó lento, como si el tiempo hubiera decidido castigarme. Él evitaba cruzarse conmigo. Y yo, al mismo tiempo, deseaba y temía volver a estar a solas con él. Me refugié en tareas domésticas, en lavar ropa, en ordenar armarios. Cualquier cosa que me distrajera de esa imagen que se repetía una y otra vez en mi cabeza, el momento exacto del beso. Su mirada antes. La mía después. Por la tarde, cuando la casa quedó en silencio, subí al baño y me miré en el espejo. Me vi distinta. No sé si era la luz o la expresión, pero algo había cambiado. No era más joven ni más bella. Pero había en mis ojos una chispa que no recordaba. Una mezcla de miedo y fuego. Y eso, me dolía reconocerlo, me hacía sentir viva. Me pregunté cuánto tiempo podría ocultar lo que había pasado. Cuánto tiempo podría sostener esa doble vida que apenas comenzaba. Y sobre todo, qué pasaría si volvía a suceder. Porque algo en mí sabía que esto no era el final. Era apenas el principio de algo que no podía controlar. La mañana siguiente fue aún más silenciosa que de costumbre. El aire en la casa tenía una densidad distinta, como si todos los sonidos se filtraran a través de un cristal grueso. Me movía en la cocina con movimientos automáticos, preparando el desayuno sin prestar atención real a lo que hacía. El café sabía más amargo, aunque no le había puesto menos azúcar. Tal vez era yo. Tal vez era la forma en que me miraba a mí misma desde el otro lado del espejo mental. Mi hijo bajó las escaleras con su energía habitual. Me saludó con un beso en la mejilla, como cada mañana, y comenzó a hablarme de sus planes para el día. Yo lo escuchaba con una sonrisa forzada,
manteniéndome ocupada con las tazas, las servilletas, cualquier excusa para evitar cruzar miradas demasiado tiempo. Pero entonces, sin previo aviso, lo dijo. Con la naturalidad de quien comenta algo cotidiano, sin saber que lanzaba una bomba sobre la mesa. Creo que mi amigo está enamorado, soltó con una media sonrisa divertida. Yo sentí como se me paralizaban los músculos de los hombros. Me aferré al borde del fregadero y respiré profundo, intentando que mi expresión no revelara nada. Así, respondí fingiendo desinterés mientras me giraba lentamente para verlo. Asintió con entusiasmo. Sí. Ayer me lo insinuó. No dijo nombre, pero me dio a entender que es una mujer mayor. Bastante mayor, en realidad. Reí suavemente en un intento torpe de parecer despreocupada. Pero mi corazón latía con fuerza. Él seguía hablando sin sospechar el efecto de sus palabras. Dijo que es alguien que lo hace sentir, no sé, diferente. Como si la vida tuviera otra textura cuando está cerca de ella. Me dio risa al principio, pensé que era solo un capricho, pero no. Lo decía en serio. Estaba emocionado. Me senté en la silla más cercana, no por dramatismo, sino porque sentí que mis piernas temblaban. No era culpa de mi hijo. Él simplemente compartía con confianza algo que su amigo había dicho sin imaginar, sin siquiera considerar, la posibilidad de lo impensable. Que esa mujer mayor fuera yo. Le preguntaste quién es, murmuré sin mirarlo. Él negó con la cabeza mientras mordía un trozo de pan tostado. No quiso decirlo. Y tampoco insistí. Pero sé que no es nadie de su facultad. Ni de su edad. Ni siquiera creo que sea alguien con quien salga públicamente. Tiene algo de secreto. Como si no pudiera hablar de eso. Las palabras se amontonaban en mi garganta, pero no podían salir. Me limité a asentir, como si esa conversación no me estuviera descomponiendo por dentro. No sabía qué sentir. El miedo era evidente. Miedo a que todo se derrumbara. Pero también, muy en el fondo, había algo que me quemaba, una mezcla de sorpresa, culpa, y algo parecido al orgullo. ¿Era eso posible? ¿Sentirme halagada en medio de semejante contradicción? Pasé el resto del día evitando cualquier encuentro a solas con él. Me refugié en tareas inútiles, limpiando lo ya limpio, ordenando papeles antiguos, inventando listas de compras que no necesitaba. Él, por su parte, parecía respetar mi distancia. O tal vez también él necesitaba ese espacio. No volvió a mencionarme nada. Ni una mirada larga, ni una frase con doble sentido. Era como si todo lo que había sucedido entre nosotros fuera un espejismo. Pero yo sabía que no lo era. Esa noche, mientras guardaba los platos del lavavajillas, lo vi pasar por el pasillo. Llevaba el cabello mojado, recién duchado, con una toalla sobre el hombro. Caminaba relajado, descalzo, sin prestar atención a mi presencia. Pero justo antes de desaparecer por la esquina, se giró. Me miró durante apenas un segundo. No dijo nada. Solo esa mirada. Corta, directa, serena. Como si supiera que yo estaba sintiendo exactamente lo mismo. Fui a mi habitación con la sensación de que cada rincón de la casa respiraba distinto. Cerré la puerta, pero no logré cerrar lo que pasaba dentro de mí. Me senté frente al espejo y me observé con atención. Ya no era una mujer confundida. Ni siquiera una mujer sorprendida. Era alguien consciente de su situación. Consciente de las consecuencias. Y aún así, atrapada en un dilema sin respuestas claras. Durante los días siguientes, las cosas se mantuvieron en un extraño equilibrio. Mi hijo y él seguían compartiendo tiempo, saliendo, cocinando juntos, riendo. Yo permanecía en la periferia, intentando fingir normalidad. Pero cada gesto, cada pequeña interacción, tenía ahora una carga eléctrica. A veces me hablaba con una naturalidad que me confundía. ¿Había cambiado de idea? ¿Se arrepentía? ¿O era parte de un juego más complejo, uno que no alcanzaba a entender? Un día, en medio de una conversación trivial, me sorprendió diciendo algo que me descolocó.
Estábamos los tres cenando, y él comentó que últimamente pensaba mucho en cómo algunas personas pueden entrar en tu vida sin aviso, y moverlo todo. Como si no estuvieras preparado, dijo mirando su plato, pero igual sucede. Y ya no hay vuelta atrás. Yo bebí agua para no responder. Mi hijo ingenuo solo dijo que eso sonaba a película romántica. Él no respondió. Y yo en silencio sentí como esas palabras se me tatuaban por dentro. Esa noche volví a soñar con él. Pero esta vez no había mercados ni paseos. Estábamos en la misma cocina, bajo la misma luz, haciendo exactamente lo mismo, fingiendo que no había nada. Solo que en el sueño, lo sabía todo. Mi hijo lo sabía todo. Y no decía nada. Me miraba con una mezcla de dolor y decepción, y yo me despertaba empapada en sudor, con la sensación de haber perdido algo que nunca tuve del todo. Me levanté, fui al baño y me lavé la cara. Me miré al espejo en la penumbra, intentando calmarme. Pero lo supe en ese instante con una certeza que me atravesó, esto no iba a desaparecer. No era un impulso pasajero. No era una confusión de una noche. Había algo más profundo, más serio. Y para bien o para mal, estábamos avanzando hacia un punto donde ya no podríamos fingir que nada había pasado. Ese fin de semana mi hijo tuvo que ir a casa de su padre para resolver unos asuntos familiares. No era algo inusual, pero esta vez, cuando me lo dijo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Como si el hecho de quedarme sola en la casa con él abriera una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Él se fue temprano por la mañana con su mochila al hombro, dándome un beso en la mejilla y deseándome buen descanso. Me quedé en el umbral viéndolo alejarse, sin saber si debía sentir alivio o preocupación. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto, más profundo. En otras circunstancias, lo habría usado para descansar, para leer, para ordenar mis pensamientos. Pero no podía. Me sentía inquieta, como si supiera que algo estaba por pasar. No había pactos ni palabras explícitas, pero la tensión acumulada flotaba en cada rincón. Sabíamos que estábamos bordeando un límite. Y también sabíamos que el próximo paso sería irreversible. Pasaron unas horas y él salió, diciendo que iba a comprar unas cosas. Lo vi alejarse por la ventana de la cocina. Sus movimientos eran tranquilos, pero había una intención silenciosa en su manera de mirar. Como si quisiera que supiera que iba a volver. Como si no necesitara decirlo en voz alta. Me senté en el sofá con un libro entre las manos, pero no pasé de la primera página. Mis ojos recorrían las líneas, pero mi mente estaba en otro lugar. Me levanté, preparé té, ordené la alacena, incluso barrí el pasillo sin razón. Cualquier cosa para mantenerme ocupada, para no pensar demasiado. Pero era inútil. Lo inevitable se sentía cada vez más cerca. Cuando regresó traía bolsas con frutas, pan y unas flores pequeñas, de esas silvestres que crecen en los bordes del mercado. Las puso en un vaso con agua sin decir una palabra. Yo estaba en la cocina, fingiendo sorpresa. Él sonrió apenas, como si también supiera que no era necesario explicar nada. Almorzamos en el patio, bajo la sombra del limonero. La conversación fue casual, superficial. Hablamos del clima, de una serie que él estaba viendo, de un proyecto que yo tenía atrasado. Pero detrás de cada frase, había una corriente subterránea de cosas no dichas. Las palabras eran solo una pantalla, una forma de prolongar el momento anterior a lo que sabíamos que vendría. Después del almuerzo, él se ofreció a lavar los platos. Acepté sin protestar, y me retiré al cuarto a cambiarme. Me puse ropa cómoda, pero sin descuidar los detalles. Nada provocativo, nada evidente, pero cada prenda elegida con la conciencia de que él iba a estar cerca. Era absurdo y necesario al mismo tiempo. Una forma de confesar sin hablar. Cuando salí del cuarto, él ya había terminado con los platos y estaba sentado en la sala, hojeando una revista. Levantó la vista al verme, y por primera vez en todo el día, nuestras miradas se mantuvieron durante más de unos segundos. No fue una mirada cargada de deseo, ni una provocación.
Fue más bien una declaración muda de algo que no sabíamos cómo manejar. Me senté en el otro extremo del sofá. El silencio volvió, pero esta vez era denso, palpable. Podía escuchar el sonido del reloj, el crujido leve del mueble de madera, el latido sordo en mis oídos. Sentía que si decía algo rompería algo importante. Pero tampoco podía seguir callando. Así que finalmente hablé. ¿Te sientes cómodo aquí?, pregunté sin mirarlo. Él asintió y después de unos segundos, respondió, más de lo que debería, creo. No dije nada. Esa respuesta lo decía todo. Cerré los ojos un instante solo para respirar. Cuando los abrí, él ya no estaba sentado. Se había acercado, despacio, hasta donde yo estaba. Se quedó de pie frente a mí, esperando. No hizo ningún movimiento brusco, no hubo dramatismo. Solo un gesto simple, me tendió la mano. No para tomarla, sino para ofrecerme algo que no entendí del todo. Me levanté sin pensar. Y salimos al jardín. Caminamos en silencio hasta el fondo del terreno, donde el césped crece más alto y nadie suele ir. Allí, entre las plantas descuidadas y el olor a tierra, nos detuvimos. El sol comenzaba a bajar, y la luz anaranjada cubría todo con una suavidad extraña. Él me miró sin palabras. Y no hubo necesidad de más. Su mano rozó la mía por un instante, apenas un susurro de contacto. Y luego me soltó. Fue suficiente. Sentí que mi piel ardía, no por el calor del día, sino por todo lo que contenía ese gesto mínimo. No necesitábamos más para saber que ya estábamos del otro lado. Volvimos a la casa en silencio. Preparé té y lo serví en la sala. Se sentó en el suelo, apoyado contra el sofá. Yo me senté sobre una manta frente a él. Y hablamos. Esta vez de verdad. De nuestras vidas, de lo que sentíamos, sin nombrarlo directamente. Hablamos de la soledad, del miedo a equivocarse, del deseo de ser visto de verdad. Él me dijo que a veces sentía que todo lo que hacía era para cumplir expectativas. Y que conmigo por primera vez podía simplemente ser. Yo no supe qué responder. Porque me sentía igual. Con él no era la madre ni la esposa ausente ni la mujer que envejece sin que nadie lo note. Era alguien completa. Alguien viva. Y eso me daba más miedo que cualquier otra cosa. Cuando se hizo tarde nos despedimos con un simple buenas noches. Cada uno fue a su habitación, como si el día hubiera sido uno más. Pero no lo era. Sabíamos que algo había cambiado. Y que la próxima vez que estuviéramos solos, ya no habría más excusas. Ya no habría más líneas borrosas. Todo estaba claro. Tan claro como el cielo oscuro sobre nuestras cabezas. A la mañana siguiente el día amaneció húmedo con el cielo completamente cubierto por nubes grises que anunciaban lluvia. El clima parecía reflejar el peso de mis pensamientos, como si el universo entendiera la tensión que me envolvía por dentro. Me levanté temprano, más por inercia que por necesidad, y bajé en silencio a preparar el desayuno. El sonido del hervidor fue lo único que rompió la calma de la cocina. Él apareció poco después, aún con el cabello desordenado, y me saludó con un gesto leve, casi tímido. No dijo mucho. Tampoco era necesario. Compartimos el desayuno con frases sueltas, evitando mirarnos demasiado tiempo, como si las palabras que no habíamos dicho anoche aún flotaran en el aire, pesadas e inevitables. Cada sorbo de café, cada crujido del pan tostado, se sentía como un intento desesperado de sostener la normalidad. Pero ya no había normalidad. El resto de la mañana lo pasamos cada uno por su lado. Yo limpié el baño, acomodé cajones, ordené ropa que no necesitaba ser ordenada. Él se quedó en su habitación, y solo salía para ir al baño o tomar agua. No sé si intentaba respetar mi espacio o si estaba igual de perdido que yo. Lo cierto es que ambos sabíamos que estábamos caminando sobre una cuerda floja que en cualquier momento podría romperse. Por la tarde, como si el cielo decidiera empujar todo hacia un borde, comenzó a llover. Primero con suavidad, después con más fuerza. El sonido de las gotas golpeando el techo se convirtió en una especie de ritmo hipnótico.
Me senté junto a la ventana del salón, con una manta sobre las piernas, observando cómo el agua resbalaba por los cristales. El jardín se inundaba lentamente y el cielo se volvía más oscuro con cada minuto. Él entró a la sala sin hacer ruido y se sentó en el sillón del otro extremo. No dijo nada. Durante varios minutos compartimos el espacio sin necesidad de hablar. La lluvia nos envolvía, aislándonos del mundo exterior. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era denso, cargado de significado. Sentía su mirada de vez en cuando, pero evitaba devolverla. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué hacer si me encontraba con ella. En un momento se levantó y fue a la cocina. Lo escuché preparar algo, tal vez té. Al volver, me ofreció una taza sin decir palabra. La tomé con las dos manos, agradeciendo en silencio. El vapor subía entre nosotros como una cortina suave. Bebimos despacio, en sincronía, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Luego de unos minutos, él habló por primera vez en todo el día. Su voz era baja, casi un susurro. ¿Te molesta que esté aquí? No supe qué responder de inmediato. La pregunta era tan sencilla, y al mismo tiempo tan profunda. Negué con la cabeza sin levantar la vista. Quise decir muchas cosas, pero ninguna parecía adecuada. Finalmente murmuré. No es eso. Es y todo lo demás. Él no respondió. Se recostó en el sillón, cerró los ojos un momento y suspiró. Yo seguí bebiendo, mirando la lluvia, deseando que ese momento se extendiera indefinidamente. Pero como todo lo inevitable, el día tenía que avanzar. Al anochecer, mi hijo llamó por teléfono. Dijo que se quedaría una noche más, que su padre lo había invitado a cenar con unos familiares. Asentí, aunque él no podía verme. Intercambiamos algunas palabras banales, prometimos hablarnos al día siguiente y colgamos. Cuando terminé la llamada, sentí el pulso acelerado. La casa volvía a ser nuestra. Un día más. Una noche más. Preparé la cena sin muchas ganas. Algo ligero. Puse la mesa sin esmero, sin velas ni detalles. No era una noche especial. O tal vez lo era demasiado como para disfrazarla con decoraciones. Él me ayudó a llevar los platos. Cenamos sin grandes temas de conversación. Solo gestos, silencios y la música de fondo que venía del televisor encendido sin volumen. Al terminar, lavó los platos sin que se lo pidiera. Yo me senté en el sofá, con las piernas cruzadas, mirando un programa sin prestar atención. Él volvió, se sentó cerca. Esta vez no en el otro extremo. Esta vez a pocos centímetros. Lo suficiente para que su presencia me envolviera como una corriente tibia. Pasaron algunos minutos sin palabras. Luego, como si ambos hubiéramos ensayado la misma coreografía sin saberlo, nos miramos. Y entonces, sin preámbulos ni discursos, sucedió, we kissed. No hubo resistencia. No hubo dudas. Fue un momento corto, contenido, pero claro como el sonido de la lluvia afuera. Nos separamos despacio sin romper el contacto visual. Sentí un nudo en el pecho, no de arrepentimiento sino de conciencia. Sabía que no había vuelta atrás. Lo sabía con una certeza tan intensa que me dolía. Me levanté con calma y fui a la cocina, no porque necesitara algo sino para respirar. Apoyé las manos en la mesada y cerré los ojos. No lloré. No me odié. Solo pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. En lo que eso significaba. En lo que podía pasar si todo salía a la luz. Cuando volví a la sala, él estaba de pie junto a la ventana, mirando la noche. Me acerqué sin decir nada y nos quedamos así en paralelo, observando cómo el jardín se llenaba de charcos. Era una escena tranquila, pero por dentro, mi cuerpo era una tormenta. Esa noche dormí poco. Me acosté con la sensación de haber cruzado un puente sin saber si el otro lado era firme o un abismo. No sabía qué nombre ponerle a lo que estaba pasando. Tampoco sabía si quería uno. Solo sabía que no era un juego.
Que para bien o para mal, había una verdad latiendo entre nosotros. Y que esa verdad empezaba a tomar forma. Una forma que ya no podía ser ignorada. La mañana siguiente trajo consigo un silencio más elocuente que cualquier palabra. El cielo seguía encapotado, como si el clima se negara a avanzar, reteniéndonos en esa quietud pesada de los días en los que todo parece haberse detenido. Me levanté con la sensación de que el cuerpo iba por un lado y la mente por otro. Me duché sin mirar el espejo. Preparé el desayuno sin sentir el sabor. Y cuando bajó a la cocina, lo sentí antes de verlo. Él saludó como siempre con esa voz que en otro contexto habría sido parte del paisaje cotidiano. Pero ahora cada palabra suya tenía otro peso, otra textura. No mencionamos lo de la noche anterior. Tampoco nos miramos demasiado. Era como si hubiéramos firmado, sin darnos cuenta, un pacto de discreción. Pero ese silencio compartido no quitaba que ambos lleváramos la memoria aún viva, pegada a la piel como una quemadura que todavía no arde, pero sigue ahí. Mi hijo volvió más tarde de lo esperado. Lo escuché llegar desde el piso de arriba. Su energía habitual llenó el espacio de inmediato, rompiendo la tensión que había quedado flotando desde el desayuno. Bajé con una sonrisa forzada, y lo abracé con fuerza, como si al hacerlo pudiera empujar hacia atrás todo lo que se había desbordado en su ausencia. Él, su amigo, se mostró más reservado de lo habitual. Respondía si participaba de la conversación, pero con pausas que antes no estaban. Se notaba distinto, como si ya no supiera qué lugar ocupar en la dinámica habitual. No era distante, pero algo en su mirada había cambiado. Yo lo sentía también. No era culpa exactamente. Era otra cosa. Algo más complejo. Durante el almuerzo mi hijo no paraba de hablar. Contaba anécdotas de su padre, de lo incómodo que había sido un encuentro con una tía lejana, de los platos que le hicieron probar y que detestó. Yo reía en los momentos apropiados, asentía, hacía preguntas para no parecer ausente. Pero por dentro estaba en otro lugar. Observaba cada gesto de los dos con una atención que me agotaba. Después de comer, él se ofreció a limpiar la cocina. Mi hijo subió a su cuarto a deshacer la maleta. Lo seguí con la excusa de guardar unos manteles. Cuando entré él estaba lavando los platos sin mirar hacia atrás. No dije nada. Me quedé de pie unos segundos, esperando que él rompiera el silencio. Finalmente lo hizo. No sé si debería quedarme más tiempo aquí, murmuró sin volverse. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Me senté en una de las sillas junto a la mesa y crucé los brazos, tratando de encontrar aire. ¿Por qué?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Porque esto ya no es lo que era. Porque no puedo comportarme como antes. Porque todo es distinto. No supe qué decir. Porque él tenía razón. Pero la sola idea de que se fuera me provocaba una angustia que no podía explicar sin traicionarme. Esa noche fue difícil. Dormí mal, llena de imágenes entrecortadas, de escenas a medio construir en mi mente, de silencios que en los sueños se transformaban en gritos. Me desperté antes del amanecer y bajé a la cocina por agua. No encendí la luz. Me senté en la oscuridad, envuelta en mi bata, sintiendo el frío de la madrugada como una forma de castigo. Al rato escuché pasos. Era él. También bajaba en silencio. Cuando entró y me vio sentada, se detuvo. Durante unos segundos no dijimos nada. Luego, sin que nadie lo propusiera, nos sentamos frente a frente. La penumbra nos daba una especie de refugio. No era una conversación común. Era algo más íntimo, más delicado. Hablamos de nuestras vidas, de cosas que nunca antes habíamos mencionado. Él me contó que de niño siempre había tenido miedo a quedarse solo. Que odiaba cuando sus padres lo dejaban al cuidado de otros. Yo le conté que a veces, cuando la casa está completamente vacía, me siento como si ya no existiera para nadie. Que hay días en los que puedo pasar horas sin oír mi nombre y empiezo a dudar si todavía soy alguien para el mundo. No lloramos. Pero nos entendimos. En ese entendimiento había una tristeza profunda,
pero también algo reconfortante. Éramos dos personas que se habían visto más allá de los roles. Más allá de lo permitido. No era deseo lo que flotaba entre nosotros esa noche. Era otra cosa. Algo más humano. Más difícil de nombrar. Cuando subimos nuevamente, el cielo ya comenzaba a aclarar. Cada uno se encerró en su cuarto. Pero yo ya no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, observando cómo los colores regresaban al cielo, preguntándome si también era posible que los colores regresaran a mi vida. Las horas siguientes pasaron con una calma tensa. Mi hijo propuso salir a dar una vuelta por la ciudad. Él declinó, diciendo que tenía cosas pendientes por revisar. Me miró brevemente al decirlo, como pidiéndome que no insistiera. Asentí y acompañé a mi hijo. Caminamos por calles conocidas, entramos a una librería, tomamos un café. Yo fingí normalidad. Él no sospechaba nada. No tenía por qué hacerlo. Pero dentro de mí, la contradicción seguía creciendo. Cuando volvimos a casa, él ya no estaba. En su lugar, sobre la mesa del comedor, había una nota escrita a mano. Mi hijo la leyó en voz alta, decía que había salido un momento, que no tardaría, que necesitaba aire. Nada más. Pero yo entendí que ese papel también estaba dirigido a mí. No era un simple mensaje. Era una pausa. Una forma de poner distancia sin cerrar la puerta por completo. Esa noche me acosté tarde. Esperé a escuchar sus pasos en la escalera, pero no regresó. Mi hijo ya dormía. Yo me quedé en la cocina, con una taza de té frío entre las manos, observando la oscuridad. Y me di cuenta de que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento, toda esa cadena de gestos, silencios y miradas, no era solo el resultado de un impulso. Era la expresión de una necesidad profunda. Una necesidad que no sabía cómo nombrar. Pero que estaba ahí, palpitando con fuerza en medio de lo que aún no se había dicho. Mi hijo volvió a marcharse aquella tarde. Había surgido un imprevisto con su padre y debía quedarse con él durante unos días más. No era la primera vez que ocurría algo así, pero esta vez sentí una mezcla confusa de alivio y vértigo. Al cerrarse la puerta tras él, me quedé de pie un instante en el pasillo, escuchando cómo el silencio se apoderaba de la casa nuevamente, como una presencia conocida que regresaba con pasos lentos. Subí a mi habitación sin prisa. Me senté frente al espejo con el cabello suelto, y me observé sin maquillaje ni filtros. La expresión que me devolvía el reflejo era distinta. Había algo en mis ojos que no recordaba haber visto desde hacía años. No era juventud, no era belleza, era otra cosa, intensidad. Una conciencia nueva, una verdad que no podía seguir negando. El día transcurrió con lentitud. Preparé algo de comer por simple necesidad, sin apetito. Ordené la casa, cambié sábanas, revisé correos antiguos. No sabía si él volvería ese día, si habría decidido marcharse definitivamente o si aún había algo que nos mantenía atados a pesar de todo. Me debatía entre el deseo de que se alejara y la necesidad de que se quedara. Cada minuto que pasaba sin saberlo me apretaba el pecho con más fuerza. La lluvia regresó por la tarde. Empezó con timidez, apenas un murmullo en los cristales, pero pronto se volvió intensa. Las gotas golpeaban los ventanales con una insistencia casi rítmica. Apagué las luces del salón y me senté en el sofá, envuelta en una manta, con los pies descalzos recogidos bajo el cuerpo. Afuera el cielo estaba gris oscuro como una tela tensa a punto de rasgarse. No supe cuánto tiempo pasó. Me perdí en mis pensamientos, en las imágenes que iban y venían sin orden, hasta que escuché la llave girar en la puerta. Me quedé inmóvil. No me levanté. Escuché el crujido de la madera al cerrarse, los pasos cuidadosos entrando en la casa, deteniéndose unos segundos, como si él también dudara. Y entonces apareció en el umbral del salón. Estaba mojado con el cabello pegado a la frente y una chaqueta empapada que colgaba de sus hombros. No dijo nada. Me miró con una expresión que no era pregunta ni respuesta, era una certeza compartida. Me levanté en silencio y fui a buscarle una toalla.
Cuando regresé él ya se había quitado la chaqueta y se sentaba frente al fuego encendido que yo no recordaba haber preparado. Se la entregué sin hablar. Se secó el cabello y se quitó los zapatos mojados. Luego nos quedamos ahí uno frente al otro, escuchando cómo la lluvia golpeaba el mundo exterior. No pregunté dónde había estado. Tampoco él explicó nada. Había algo en ese reencuentro que no necesitaba palabras. No era necesario llenar el aire de justificaciones. Solo sabíamos que a pesar de las pausas, los temores y los silencios, estábamos ahí. Otra vez. De nuevo frente a frente. La luz del fuego dibujaba sombras suaves sobre las paredes. Él se acercó un poco más y por primera vez en días, me miró sin filtro, sin barreras. Yo no aparté la vista. Había pasado demasiado tiempo huyendo de lo que sentía. Mi cuerpo sabía lo que mi mente aún intentaba procesar. Nos sentamos juntos en el sofá, sin tocar nada más que el espacio que compartíamos. La distancia entre nosotros era mínima, pero aún estaba cargada de dudas. Y sin embargo, cuando me giré hacia él, supe que ya no podía dar marcha atrás. No podía seguir pretendiendo que lo que sucedía entre nosotros era una ilusión, un malentendido, una fantasía pasajera. Él alargó la mano lentamente no para tocarme, sino para acercarse al borde. Y yo hice lo mismo. Nuestras manos se encontraron en el centro con una suavidad que me hizo contener la respiración. No era un gesto grandilocuente. Era una confirmación silenciosa de todo lo que veníamos acumulando. Sus dedos recorrieron los míos, con una delicadeza que no era inseguridad, sino respeto. Y entonces, sin necesidad de más, nos acercamos como si lo hubiéramos hecho muchas veces antes, como si nuestros cuerpos ya conocieran el camino. Pasamos la noche juntos. No necesito describir cómo, ni cuándo, ni con qué palabras. No hace falta. Porque lo importante no fue el momento exacto, sino lo que implicaba. Lo que representaba. Fue el punto de inflexión, el cruce definitivo. Ya no era una sospecha, ni una posibilidad. Era real. Habíamos cruzado un umbral y al hacerlo, habíamos dejado atrás todo lo que alguna vez fue seguro. Después nos quedamos en silencio. Él recostado a mi lado, yo con la mirada perdida en el techo, escuchando cómo la lluvia comenzaba a amainar. No hablamos. No hicimos promesas. Solo respiramos el mismo aire, compartimos el mismo calor, y nos dejamos llevar por una calma nueva, extraña, pero no incómoda. Esa noche dormí profundamente como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. No soñé. O si lo hice, no lo recuerdo. Solo recuerdo despertar en la madrugada, con él aún a mi lado, y una sensación de paz mezclada con miedo. Miedo al día siguiente, a las consecuencias, al peso de la verdad que se hacía cada vez más difícil de contener. Pero también sentí algo más. Algo que no sabía si llamarlo amor, alivio o libertad. Tal vez era una mezcla de todo eso. Una certeza silenciosa de que por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión sin pensar en lo que se esperaba de mí. Y aunque no supiera cómo seguiría todo, sabía que ya no podía volver a ser la misma. La lluvia había cesado por completo. La casa estaba en silencio y afuera, la noche parecía guardar nuestros secretos. Por ahora. Porque sabía que no podría hacerlo por mucho tiempo. Desperté antes que él. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, proyectando líneas suaves sobre la alfombra del dormitorio. Me quedé unos minutos en silencio, observando cómo respiraba con calma, como si no existiera fuera de esa habitación ningún conflicto, ningún peso, ninguna sombra. No lo quise despertar. Me levanté despacio, cuidando cada movimiento como si el piso pudiera traicionar con un crujido. Bajé a la cocina y puse agua a hervir. El silencio de la casa me envolvía con una mezcla extraña de alivio y culpa. Habíamos cruzado una línea que, por más que lo intentara, no podía borrar. Y sin embargo, no me arrepentía. O al menos no como pensaba que lo haría. Sentía una especie de paz rara, incómoda, pero cierta. Una sensación de haber hecho algo profundamente humano, aunque moralmente incorrecto.
Me movía entre esas dos verdades, intentando encontrar equilibrio. Cuando bajó ya me había cambiado de ropa y preparaba café. Me saludó con voz baja, como si todavía habitara esa zona intermedia entre el sueño y la realidad. Me ofrecí a servirle y él se sentó frente a mí en la mesa sin decir nada más. Compartimos el desayuno como si fuera cualquier otro día, pero los dos sabíamos que no lo era. En su mirada había una mezcla de ternura y cautela. En la mía, probablemente lo mismo. Después subió a ducharse, y yo me quedé recogiendo la cocina. Mientras secaba los platos, lo escuché caminar por el pasillo de arriba. Cada paso suyo resonaba en mí con más fuerza de la que hubiera querido. Sabía que debía prepararme para el regreso de mi hijo. Sabía que debía armarme de calma, de disimulo, de contención. Pero todo en mí estaba todavía demasiado abierto, demasiado reciente. Él bajó poco después, vestido ya para salir. Me dijo que tenía que resolver unas cosas personales, que volvería más tarde. Lo acompañé hasta la puerta y antes de salir, me miró con una expresión que no supe interpretar del todo. Como si quisiera decir algo importante y no encontrara las palabras. Asentí sin pedir explicaciones. No quería presionarlo. No sabía cómo manejar eso todavía. Pasaron varias horas en una calma tensa. Aproveché para hacer tareas pendientes, revisar papeles, regar las plantas. Intentaba llenar el tiempo, darle forma al día, pero todo lo que hacía me parecía superficial. Cada rincón de la casa me hablaba de lo ocurrido. El sofá, la cocina, las escaleras. Todo había cambiado de color, de temperatura. Mi hijo regresó al atardecer con su energía habitual. Traía una bolsa con dulces que le había comprado una tía, y varias anécdotas. Se movía por la casa con esa naturalidad inocente que en ese momento me resultó insoportable. Sentí como la culpa se instalaba en mi pecho, no como un castigo, sino como una presencia inevitable. Lo escuché, lo abracé, lo ayudé a desempacar. Hice todo lo que se espera de una madre. Pero por dentro algo se había roto. Durante la cena, preguntó por su amigo. Le dije que había salido por unas horas, que probablemente no tardaría. Asintió sin sospecha. Pero entonces, con la boca medio llena, soltó algo que me dejó helada. Últimamente ha estado raro, ¿no? Como distante, ¿no te parece? Tragué saliva. No supe cómo responder. Me limité a levantar los hombros, como restándole importancia. Tal vez está distraído con algo, dije. O tiene cosas en la cabeza. Mi hijo pareció conforme con la explicación. Pero yo no lo estaba. Porque en ese momento entendí que él también empezaba a notar cambios. Tal vez no sospechaba nada concreto, pero su intuición no era ingenua. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Después de cenar, él se encerró en su cuarto, y yo me quedé en el salón, sentada en el borde del sillón. Me llevé las manos al rostro y respiré profundo. No sabía qué hacer. No sabía si esto podía seguir, si había forma de sostenerlo sin arrastrar a todos a un abismo emocional. Más tarde, cuando ya la casa estaba en silencio, escuché pasos. Bajé la vista y lo vi entrar por la puerta principal, con el cabello ligeramente húmedo por la lluvia que había vuelto a caer. Me miró desde el pasillo sin avanzar. Yo tampoco me levanté. Permanecimos así, separados por unos metros, como si ese espacio entre nosotros se hubiera vuelto de pronto un abismo. Finalmente se acercó. Se sentó a mi lado, pero no demasiado cerca. Su mirada era distinta. Cansada, tal vez. Me dijo que había pensado todo el día en lo que habíamos hecho. Que no sabía si estaba bien o mal, pero que no quería fingir que no significaba nada. Asentí en silencio. Le dije que yo tampoco quería fingir, pero que no podía seguir así. Que algo tenía que cambiar. No lloramos. No discutimos. Solo hablamos con una franqueza que dolía. Y en medio de todo eso comprendí que ninguno de los dos sabía cuál era el camino correcto. Estábamos improvisando en un terreno delicado, donde cada paso podía causar daño. Pero también entendí que había algo real,
algo que no se podía negar. Antes de que subiera a su habitación, me dijo que si yo lo necesitaba, él podía irse. Que no quería causarme más peso del que ya cargaba. Lo miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. No le pedí que se quedara, pero tampoco lo detuve. Cuando me quedé sola en el salón, volví a sentir esa mezcla de vacío y lucidez. Me senté en la oscuridad abrazada a mis propias rodillas, y pensé en todo lo que habíamos vivido, en todo lo que estaba en juego. Sabía que ya nada sería como antes. Sabía que estábamos al borde de algo irreversible. Pero también sabía que la vida no se construye con certezas. Y que a veces incluso lo que empieza como un error, puede revelar una verdad que antes no nos atrevíamos a mirar. Aquel domingo amaneció con un sol frío, de esos que iluminan sin calentar. La casa parecía suspendida en una calma incómoda, como si algo estuviera por suceder. No era una sensación clara, pero la percibía en la forma en que el silencio se extendía por los pasillos, en cómo la luz se filtraba entre las cortinas y en la forma en que evitábamos cruzar miradas demasiado tiempo. Todo seguía igual en apariencia, pero por dentro el suelo había comenzado a ceder. Pasé gran parte de la mañana arreglando el jardín. Necesitaba moverme, ocupar las manos en algo físico que me permitiera callar los pensamientos. Corté ramas secas, recogí hojas, podé un rosal que llevaba semanas olvidado. La tierra húmeda me ensució los guantes y las rodillas, pero no me importó. Me sentía mejor ahí, agachada entre las plantas, que dentro de casa, tratando de sostener una normalidad que se deshacía al menor roce. Desde la ventana del comedor, vi cómo él me observaba. No con insistencia, sino con ese tipo de atención que uno solo le presta a las cosas que le importan. Sostenía una taza en la mano y parecía querer decir algo, pero no salió. Yo tampoco lo invité a salir. Era mejor así, mantenernos separados, al menos por un rato. Cerca del mediodía, escuché que alguien llamaba al timbre. Me limpié las manos y fui a abrir. Era la vecina del fondo con una bandeja cubierta por un paño. Me sonrió como siempre con esa cordialidad que apenas oculta la curiosidad. Me ofreció un pastel que había preparado y al entregármelo, dejó escapar un comentario que me hizo tensar el cuerpo. Ayer por la noche noté que tenían compañía, vi luces encendidas hasta muy tarde. Espero no haber interrumpido nada con mi música. Sonreí, agradecida, pero dentro de mí se encendió una alarma. ¿Hasta qué punto había visto algo? ¿Qué había interpretado? ¿Había notado que no era mi hijo quien estaba en la cocina conmigo compartiendo té en silencio? La acompañé hasta la puerta fingiendo calma. Cuando volví al interior, él ya no estaba en la sala. El pastel quedó sobre la mesa sin abrir. Subí las escaleras despacio y lo encontré en su habitación, con la puerta entreabierta. No entré. Solo me quedé allí un momento observando su silueta de espaldas. Estaba sentado en la cama, mirando por la ventana, con los codos apoyados en las rodillas. Parecía alguien a punto de tomar una decisión importante. Bajé sin decir nada. Sentí que cualquier cosa que dijera en ese momento se volvería ruido. Preparé café para mí y me senté en la cocina, dejando que la taza me calentara las manos. El comentario de la vecina me había dejado una inquietud que no podía ignorar. La burbuja en la que habíamos estado empezaba a mostrar grietas. Y lo peor era que, tarde o temprano, todo saldría a la superficie. Por la tarde mi hijo me pidió que lo ayudara a buscar unos documentos que necesitaba enviar por correo. Subimos juntos al altillo, un lugar que pocas veces visitábamos. Revolvimos cajas, encontramos carpetas viejas, fotos, cartas. Entre una de las cajas apareció una foto antigua, los tres, en un paseo por la costa, hacía ya muchos años. Mi hijo en medio sonriente, él y yo a los lados como dos sombras lejanas del presente. Mi hijo la sostuvo entre sus manos y dijo: «No puedo creer que hayan pasado tantos años. Todo era más simple entonces». Yo asentí en silencio con un nudo en la garganta. Esa imagen me recordó que aunque los sentimientos cambien, el tiempo siempre deja huellas que no se pueden borrar. Bajamos sin hablar más del tema.
Guardó la foto en su escritorio y siguió con sus cosas. Yo regresé al jardín, como si el aire pudiera calmar lo que se agitaba por dentro. Al final de la tarde él se acercó a mí con una expresión distinta. Me pidió que habláramos. Acepté sin dudar. Caminamos juntos hasta la parte trasera del jardín, lejos de la casa, donde las voces no se escuchaban. Se detuvo junto al árbol grande y cruzó los brazos, como si necesitara sostenerse a sí mismo. Creo que no puedo seguir aquí, dijo sin mirarme directamente. No porque no quiera. Es porque siento que estamos haciendo daño, aunque nadie lo sepa todavía. Traté de responder, pero las palabras se me atoraron. Él continuó. Te miro y sé que esto no es un juego para ninguno de los dos. Pero también sé que no puedo quedarme fingiendo que nada está pasando. Y no quiero que tu hijo termine enterándose por otros. No se lo merece. Sentí que el cuerpo se me aflojaba. No por sorpresa, sino por la claridad de sus palabras. Él tenía razón. Yo también lo había pensado. Pero escucharlo en voz alta lo hacía más real. Le pregunté qué pensaba hacer. Me dijo que tenía una oferta para trabajar en otra ciudad, que no era definitiva, pero que podría ser una forma de tomar distancia, de respirar. Asentí. No discutí. No supliqué. Solo lo escuché. Porque aunque me doliera, sabía que era lo correcto. Sabía que había llegado el momento de mirar la situación de frente y dejar de esperar que el mundo no se diera cuenta. Esa noche mi hijo notó algo. Durante la cena, me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, solo estaba cansada. Él no insistió, pero me miró con esa mezcla de preocupación y ternura que siempre me desarma. Sentí una punzada en el pecho. A veces la culpa no grita, se queda en silencio sentada en la misma mesa. Cuando me fui a acostar, encontré una nota en mi mesa de noche. Era de él. Decía que se iría temprano, antes de que todos despertaran. Que no era una despedida, pero sí una pausa. Que necesitaba espacio y que aunque no sabía qué pasaría después, no se arrepentía de nada. La guardé en el cajón sin leerla 2 veces. No porque no me importara, sino porque ya la llevaba tatuada por dentro. Me recosté y apagué la luz. Afuera el jardín parecía más oscuro que nunca. Dentro de mí también. Pero había algo más allá de la oscuridad. Algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que comenzaba a tomar forma en medio del silencio. La mañana siguiente llegó sin sobresaltos. El cielo estaba despejado con un azul pálido que anunciaba un día templado. Me desperté temprano, aunque no había ruido alguno en la casa. Me quedé unos minutos recostada, mirando el techo, intentando ordenar la maraña de pensamientos que me acompañaban desde hacía días. Me sentía vacía y al mismo tiempo saturada. Como si todos los espacios dentro de mí estuvieran ocupados por algo que no sabía cómo procesar. Me levanté con movimientos lentos, sin prisa. Pasé por el pasillo y noté que la puerta de su habitación estaba entreabierta. Me asomé con cautela, estaba vacía. Las sábanas estiradas, la mesa de noche despejada, el armario cerrado. No quedaban rastros de su presencia, excepto por la nota que había dejado la noche anterior. La releí, esta vez despacio, dejando que cada palabra me golpeara con su propio peso. No decía mucho, pero decía todo. Bajé a la cocina y me preparé una infusión. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, y por primera vez en días, dejé que el silencio me rodeara sin intentar llenarlo. Era distinto al de antes. Ya no dolía tanto. Era como un eco lejano de algo que había sido intenso, pero que ahora se alejaba poco a poco. No me sentía en paz, pero sí más liviana. Como si aceptar lo ocurrido fuera una forma de seguir adelante. Mi hijo bajó poco después con su energía habitual. Me saludó con una sonrisa adormilada, se sirvió un vaso de jugo y se sentó frente a mí. Durante unos minutos hablamos de cosas simples, la universidad, un correo que esperaba, un amigo que se había peleado con su novia. Yo respondía con monosílabos, asintiendo con gestos pequeños.
Me observó con atención y, en un momento, preguntó: ¿Estás bien? Sonreí con suavidad y respondí: Sí. Solo estoy algo pensativa. No insistió. Me dejó ese espacio, quizás porque estaba acostumbrado a mis silencios, o tal vez porque intuía que algo no estaba del todo bien, pero no sabía cómo formularlo. A veces el cariño se manifiesta también así, en la voluntad de no invadir. Después del desayuno, él salió a hacer unas compras. Me quedé sola en casa, como tantas otras veces. Fui al salón, abrí las ventanas, dejé que el aire fresco entrara. Luego caminé hasta el patio trasero, donde el rosal que había podado días atrás comenzaba a mostrar nuevos brotes. Me arrodillé junto a él y lo observé en silencio, como si ese pequeño milagro vegetal me hablara con un lenguaje que solo podía entender desde el cansancio. Las horas pasaron lentas. No hice mucho. Leí algunos capítulos de un libro, limpié la despensa, cambié la ropa de cama. Todo con una tranquilidad que no había tenido en semanas. No era felicidad, no era alivio, pero sí una especie de asentamiento. Como si después de una tormenta larga, finalmente pudiera ver dónde estaba parada. Por la tarde, mientras preparaba café, el timbre del teléfono fijo sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Del otro lado, su voz. Seca, pausada. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que tranquila. Él dijo que también. Que había llegado a su destino, que aún no había decidido si aceptaría la oferta, pero que el viaje le estaba sirviendo para pensar. Hablamos poco. Pero al final, justo antes de despedirse, dijo algo que me quedó grabado. No importa qué pase después. Yo no voy a olvidar lo que fuiste para mí. Colgué con una mezcla de ternura y tristeza. Me senté en la mesa, dejé que el café se enfriara. Y supe que efectivamente algo había terminado. No porque lo dijera él, ni porque yo lo deseara, sino porque era lo necesario. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi hijo me mostró una foto vieja que había encontrado en su habitación, los tres, en la playa, hace años. Yo con el cabello recogido, él con una camiseta demasiado grande, su amigo, mi ahora imposible cómplice, sonriendo con los ojos entrecerrados por el sol. Me la extendió con nostalgia. Parece otra vida, ¿no? Asentí. La miré con una punzada en el estómago. Porque en cierto modo, lo era. Otra vida. Otra versión de nosotros, que ya no existe. Después de cenar, salí al jardín a tomar aire. Me senté en la vieja silla de hierro, la misma de siempre, y levanté la vista al cielo. Las estrellas estaban borrosas por la humedad. El aire olía a tierra, a hojas secas, a esa mezcla de fin de verano que anticipa el cambio. Pensé en todo lo que había pasado. En las decisiones que había tomado, en las palabras que nunca dije, en los momentos que se habían quedado suspendidos en un rincón de la memoria. No sabía si había actuado bien o mal. No sabía si el tiempo lo juzgaría con indulgencia o con dureza. Pero sabía que había sentido algo real. Algo que me había sacudido desde un lugar profundo. No era una historia para contar. No era algo que pudiera compartirse sin consecuencias. Era una de esas verdades que se llevan en silencio, que se recuerdan cuando todo lo demás se ha calmado. Algo que deja marcas, pero también enseñanzas. A lo lejos se escuchaba el ladrido de un perro. La casa del vecino tenía las luces apagadas. Todo parecía dormido. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también podía empezar a descansar. No olvidar. No borrar. Pero sí seguir. Volví al interior, apagué las luces y subí a mi habitación. Al acostarme abracé la almohada como si fuera un ancla. Cerré los ojos sin miedo. Y por dentro me repetí una frase que no sabía de dónde salía, pero que me envolvía con su simpleza: estoy aquí. Estoy entera. Y sigo. Almohadilla, 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 almohadilla.